Muy bien, en esta oportunidad los invito a trabajar el libro Una escuela en y para la diversidad de Alicia Alvairrendo y Viviana Vega. El capítulo se titula La huella de la escuela abierta a la diversidad. Veamos de qué se trata esta invitación a pensar la diversidad de esta manera. No podemos empezar a andar un camino sin saber o sin tener una idea de qué entienden ustedes por diversidad. Me gustaría que se tomen unos segundos y que piensen en qué contexto utilizan la palabra y cómo pueden establecer una relación de la diversidad y la escuela, previo al desarrollo que vamos a realizar sobre este capítulo 1. ¿Cómo vamos trabajando, planteando esta visión que tiene la escuela de lo que es la diversidad? ¿Cómo vamos pensando esto? Tenemos que empezar a pensar primero en cómo la globalización ha podido establecer nuevos nexos y nuevas formas de relaciones sociales, lo cual esto nos lleva a pensar la diversidad no como algo estático, sino como algo que empezó a trascender y que ha transformado su conceptualización inicial. No tiene que ver solamente con lo cultural, sino que se ha ampliado en cuanto a todo lo que tenga que ver con las prácticas y las costumbres que nos van a dar un nuevo tipo de perspectiva, de cosmovisión, o si también quiere llamarlo, nuevos tipos de paradigmas. Este postulado que estamos planteando en este momento nos invita a pensar en la diferencia, pero no la diferencia como algo que tiene que ver con la discriminación, sino como una forma de vernos y de ver al otro como alguien diferente, como un ser pensante que tiene costumbres, ideas, ideologías, capacidades, inteligencias que lo hacen diferente, que los diferencia de un otro y que esta diferencia es lo que nos involucra en la diversidad. Si pensamos entonces a la diversidad como la diferencia que hay en cada uno y como somos todos diferentes, entonces nos vamos a encontrar que en el espacio áulico, en la relación del docente y el estudiante, hay una gran heterogeneidad. Esto no es nada más y nada menos que un desafío muy grande para los formadores de poder trabajar con esta heterogeneidad, poder establecer vínculos que puedan llegar a la conclusión de todo espacio áulico, que es el aprendizaje. Ahora bien, vamos a seguir trabajando para ver cómo logramos que esta gran heterogeneidad de la relación que hay entre docentes y estudiantes como una población diversa pueda llevarse a cabo. En esta parte de este capítulo entendemos que la expresión se ha transformado de escuela abierta a la diversidad a escuela en y para la diversidad. ¿Por qué este cambio de expresión? Si bien escuela abierta tiene un significado de apertura, de ingreso, que podríamos inferir que da el ingreso a cualquier tipo de persona o a cualquier persona. En cambio, transformar la expresión en escuela en y para la diversidad tiene que ver con la obligatoriedad, con esa necesidad de poder realmente incluir a todos en un estado de derecho, de escolarización, y para la diversidad porque como dijimos anteriormente,
estamos hablando de que es para todos aquellos que por más que seamos distintos, necesitamos estar incluidos dentro de un Estado de Derecho que nos garantice que podamos por lo menos recibir la educación mínima, básica y obligatoria para todos. Ahora vamos a responder de manera más o menos sintética los diferentes modelos de abordaje de lo que se considera diversidad. Diversidad cultural, esto es quizás el concepto más enraizado, tiene que ver con los movimientos migratorios que se produjeron en diferentes épocas de la historia y que se suceden también actualmente, en donde fuimos influenciados y estamos siendo influenciados constantemente por diferentes culturas. La llegada de una persona con otra cultura nos moviliza en el sentido de que trae nuevas costumbres, nuevas tradiciones, y debemos trabajar en ese ámbito común que es la escuela, el espacio áulico, con esa diversidad. Después tenemos la diversidad social, que quizás en un imaginario colectivo tiene que ver con clases sociales, con niveles económicos. Pero en cambio la diversidad social tiene que ver desde el núcleo familiar. Cómo se están conformando los núcleos familiares, cómo es la transmisión de conocimientos, cómo se va dando la inserción de una persona a la sociedad y con qué cargas ideológicas va a responder de eso que aprendió hacia el afuera. La diversidad de sexos o sexual tiene que ver con esta nueva cosmovisión de quizás pensar a lo sexual no solamente como algo de género masculino o femenino, sino se han ampliado los conceptos, estamos aprendiendo y transitando una nueva forma de aceptación del otro, de sus gustos, de sus necesidades y de su forma de abordar y de relacionarse con otras personas a través de lo que considera esa persona como su ideal sexual. La diversidad de capacidades, motivaciones, expectativas y representaciones tiene que ver con ¿qué es esto que pensamos? No todos pensamos lo mismo, no todos tenemos las mismas inquietudes, no todos tenemos la misma meta. Entonces, dentro del aula se debe abordar esta diversidad también. Poder trabajar la aceptación, el poder incluir a estas personas, por más que sus pensamientos políticos, emocionales, sociales sean diferentes a los nuestros, y poder establecer un equilibrio de participación, de colaboración y no de desarraigo o de discriminación. Gardner es un autor que nos habla de las inteligencias múltiples y vamos a ir viendo en este apartado cómo él lo enlaza a la diversidad. Inteligencias múltiples quiere decir que hay tantas inteligencias como destrezas o potencialidades tenga una persona. Podemos ser buenos en el campo lingüístico, en el lógico-matemático, en el corporal, en el social, pero cada uno de nosotros, todos, tenemos la capacidad de ser inteligentes en el área en el que nuestra destreza, nuestra capacidad y nuestra potencialidad, lo vuelvo a repetir, nos lo permita. Entonces, abordar los diferentes modelos de diversidad nos da un nuevo parámetro de este concepto que hablábamos al principio. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no solamente es lo cultural, sino que tiene que ver con todo el parámetro que tengamos a disposición para pensar, para representar y para ver al otro como una persona que es diferente y que más allá vamos a ver
cómo lo vamos a abordar desde esta escuela que piensa en y para la diversidad. En el final de este capítulo debemos pensar a la escuela como un lugar de encuentro de las diferencias y un sitio para aprender a vivir, a convivir con ellas. ¿Cómo hacemos esto? Primero de todo posicionándonos como formadores de las personas, dejando de lado y nuestra subjetividad para ponernos en el lugar más objetivo posible, para poder hacer de las diferencias o la diversidad un aprendizaje colaborativo, poder aceptar la opinión de la otra persona, poder respetar y también incluir dentro de nuestras prácticas como una capacitación constante, volver a trabajar sobre el tema de diversidad, sobre la inclusión, cómo podemos hacer parte a todos en nuestro espacio áulico, hacer parte a todos de este transitar. Entonces, ustedes ya pensaron sobre el concepto de diversidad, el concepto que tenían antes de la lectura de este primer capítulo. Ahora, ¿qué trabajo tienen que hacer ustedes como futuros formadores, como futuros docentes, para que esto de la diversidad y la inclusión pueda unirse en un mismo concepto? Entonces, para participar en el foro, vamos a comentar qué idea teníamos antes de lo que era la diversidad, qué ideas teníamos antes de lo que era la inclusión, y a partir de esos dos conceptos que teníamos previos a la lectura de este material, vamos a comentar algún caso en el cual se haya desarrollado una situación de diversidad en la que no hubo inclusión y cómo ustedes van a trabajar o cómo ustedes podrían abordar, después del conocimiento que han adquirido en este tiempo, el tema para que sea diferente a lo que se vivió en su momento. Espero me puedan entender, si no les dejo escrito en el foro para el mejor desarrollo de su expresión escrita sobre el tema.